Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa, La Casa de Todos y obviamente la suya también, Lilith en CDN. Hoy celebramos, señores, el Día Internacional de la Salud Mental. ¿Y de qué forma lo hacemos? Tenemos un programa completito dedicado a esto en 3 bloques distintos. El primer bloque lo arrancamos de inmediato con la compañía de Catherine Langa, psicóloga clínica reputadísima, con una ficha, señores, impresionante, que viene a hablarnos de salud mental y todo lo que tenemos que aprender para tener una salud mental. Y también vamos a recibir a Xiomara Lora en el segundo bloque, que nos habla de constelaciones familiares, todas esas cosas que vamos heredando de ancestros y ni cuenta nos damos. Pues ella nos va a dar una mirada muy holística al tema. Y cerramos con Doris Chirino, con el yoga de la risa. Señores, la risoterapia funciona y Doris aquí va a hacer todo un despliegue. Así es que estamos felicísimos de celebrar este Día Internacional de la Salud Mental en tan buena compañía. Bienvenida, Catherine. Gracias. Pues has sido muy esperada aquí en Lilith de CDN, tú lo sabes. Ay, gracias. Yo Con feliz esa de estar ficha, aquí. de verdad que yo te admiro. Ver una mujer tan joven con tanto conocimiento, de Gracias. verdad, y haciendo una práctica tan comprometida, a mí me hace sentir feliz, de que tenemos fe en la salud mental dominicana. Ay, gracias, gracias. Cuéntame, ¿qué es la salud mental? A ver, la salud mental es un estado de bienestar, no solamente de ausencia de enfermedad mental o de algún trastorno. Es un estado donde el individuo puede cumplir con sus obligaciones, ser funcional, ser productivo, llevar las tareas del día a día a cabo, incluso también aportar algo a su comunidad. Vivir en paz, ese estadio de paz, de bienestar, ¿se pudiera llamar salud mental? Que no Sí. tienes ningún tipo de nervios, que no te sientes ansioso, que... Bueno, lo que pasa es que hay personas que viven en paz, pero que no necesariamente están llenando ningún propósito. O sea, que quizá no son funcionales o no tienen ninguna responsabilidad. un letargo pacífico. Sí, entonces la paz Sí. no es suficiente para tener buena salud mental. ¿Cuáles son los componentes, diríamos nosotros, que toda persona debe llevar a cabo para tener una salud mental o tomar en cuenta? Bueno, como el ser humano es un ser biopsicosocial, debe en todas sus esferas estarse trabajando. Entonces, la parte espiritual, que es importante, no tiene que ser practicar ninguna religión, pero sí llenarlo, ya sea o con meditación, o si tú crees en Buda, si crees en Dios. Yo siempre pongo el ejemplo del Dios de los truenos. Mis pacientes se ríen mucho porque no hay que creer en algo, En una fe, una religión específica. Exactamente, pero sí tener una doctrina. Sí tener fe en algo, en el universo, en las Que energías. es como una descarga, digo yo, Catherine. Yo no conozco de este tema, tú lo sabes, pero yo digo que la fe es de alguna manera una descarga, porque tú tienes mucha presión, te sientes que se te está quedando el mundo chiquito, que quizás tú no das abasto, y encuentras en ese momento de oración, de reflexión, de fe, alguien, que es ese ser superior, a quien descargar eso y decirle, lo entrego en tus manos para que me ayudes. Entonces realmente te da una sensación de alivio, porque tú estás descargándote en esa fe. Es que si tú no sientes que vives con un propósito mayor, realmente cuál es el sentido de la vida. O sea, está científicamente comprobado que las personas que tienen fe tienen mejor salud mental o tienen mejor calidad de vida, porque el tú creer en que hay algo más grande que tú te da muchísima esperanza, realmente es un alivio muy grande. Es un alivio, un sentido de trascendencia también, de Claro. compartir con otros en un colectivo, no sentirse uno tan individuo, ¿cierto? Claro, y de verdad, o sea, los pacientes que, por ejemplo, que han perdido la fe porque quizás se han sentido muy decepcionados de la vida o que han tenido mala suerte o que las cosas no les salen bien, al perder la fe ya no les queda nada. A qué aferrarse, claro. Exactamente, o sea, no hay nada, o sea, ¿quién lo va a ayudar? O sea, ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿es de una voluntad mayor o no? ¿A quién le pido ayuda? Entonces, por O esa sea, que la parte, fe es protagónica cuando hablamos de salud mental, tener realmente la convicción Sí, de que hay no un ser tiene que- superior que te apoya, que te fortalece. no necesariamente un ser superior, porque yo entiendo que las personas que meditan, por ejemplo, el mindfulness, que es buenísimo, que es aprender a estar en el presente, que es estar en contacto Y en el contigo, centro. en contacto contigo mismo, con tu alrededor. Entiendo que eso, por ejemplo, que no es necesariamente creer en un poder superior, sí ayuda. También, claro. O sea, que y es una práctica espiritual igual. Exactamente, o sea, cualquier cosa que alimente tu parte espiritual. ¿Qué otras cosas se recomiendan? Entonces, por la parte física, el ejercicio, el llevar una alimentación adecuada,
que a veces, o sea, la gente dice, no, pero eso no influye tanto, pero sí, porque es una forma de autocuidado, de amor propio, incluso, o sea, yo alimentar mi cuerpo de manera adecuada, con lo que mi cuerpo necesita, con lo que no, y eso incluye también, por ejemplo, ir al médico, hacerme los chequeos. Por ejemplo, nosotros las mujeres que tenemos que ir al ginecólogo una vez al año, por lo menos, hacernos todo, o sea, todos nuestros estudios. Toda esa parte de... Cuidado personal, pero desde el punto de vista de salud. Exactamente, la parte fisiológica, o sea, tanto nutrición como ejercicio y seguimiento médico es una parte. La parte social también es importante, o sea, el aislarnos nos hace daño. Necesitamos interactuar con otros seres humanos. Dicen que para las mujeres esos círculos de amigas son lo más terapéutico que hay, que las mujeres que tienen amigas a quien recurrir duran más. Eso en todos los grupos de WhatsApp te llega un mensajito de esos diarios. Sí, en realidad sí, las mujeres tenemos por ese sentido una ventaja, porque las mujeres conversamos nuestras intimidades más que los hombres. Los hombres se reúnen, se beben algo, hacen un chiste, comentan algo del trabajo, pero no necesariamente intiman tanto. Claro. Entonces nosotros las mujeres tenemos ese beneficio de que al poder intimar con más facilidad, hablar de las cosas que nos están sucediendo, nuestras emociones, descargamos más. Claro, el que se queda con todo adentro obviamente se carga más, es más fuerte. Y los hombres tienden a ser más reservados, ¿cierto? Sí, y no hay quizá un manejo menos adecuado de las emociones o de las reacciones. No es que las mujeres somos necesariamente más expertas en el área que el hombre, pero definitivamente sí nos ayuda a regularnos mejor. Qué bien. Entonces hemos hablado de la fe o alguna práctica de la parte espiritual, la parte física, la parte social, y es importante sentirnos útiles, o sea, ser productivos de alguna forma, ser funcionales, que por lo menos no es que lo ideal sería, por ejemplo, dedicarnos a las cosas que nos gustan hacer. Pero si por X razón no se puede en ese momento, pero el tú sentir que eres útil, que tienes un propósito, que estás ayudando quizá a otro ser humano o que estás... Una especie de trabajo, aunque no seas remunerado, pero sentirte que estás trabajando por algo. O claro. Sea en una fundación, sea en un trabajo particular, sea en una carrera profesional. Hasta en la casa. Un proyecto en la casa, por ejemplo, arreglar el patio. O sentir que tú tienes, o sea, alguna función dentro de la casa. O sea, ya sea el llevar los quehaceres domésticos o si los hijos tienen algunos proyectos o ayuda con la escuela o sea, el tener realmente alguna función es importante. Entonces son los 4 aspectos, vamos a decir, Catherine, que son básicos. Sí, yo diría también que algún hobby. Algún hobby, sí, claro. O sea, tiempo de ocio. Sí. Entiendo que también es importante. Mucha gente lo une quizás con el aspecto social, pero no necesariamente va de la mano. No, porque, por ejemplo, yo puedo... mi hobby es algo privado, que lo haga yo sola, claro, por ejemplo, pintar mandalas. Yo, por ejemplo, tengo un club de lectura. Yo todos los meses me reúno con mi grupo de mujeres, casualmente. Eso social también hay. Sí, exactamente, el club de lectura. Pero nosotros tenemos actividades extracurriculares, decimos, o sea, que nos reunimos, aunque no sea discutir el libro del mes, pero sí tenemos otras actividades. Entonces ahí ya sí, por ejemplo, eso puede ser social. Claro. Pero para mí la lectura, el hablar... Tu hobby. Exacto, es un hobby. Un hobby, excelente. Tú eres muy conocedora, mejor dicho, de un área que yo encuentro que es fundamental para el bienestar y la salud mental, y es el sentido de la propia estima, el sentirte cómodo en tu piel. Como decía Jung, ustedes que son los psicólogos y saben, el pasar de la personalidad fingida a la sombra, aceptar tu sombra y sentirte igualmente valioso o valiosa. Ese estadio del ser donde tú estás libre porque te sientes un alma. ¿Cómo se logra esa autoestima? Ese ser capaz de saber que tengo debilidades, pero que ellas no me dominan a mí ni me reducen porque me siento digno. Supera que la gente, es tan sencillo el tema de la autoestima, somos nosotros los seres humanos que lo complicamos, porque la misma palabra te lo dice, autoestima, es mi amor propio. Y todo lo que la condiciona es porque la sociedad o la cultura nos dicen otras cosas, pero el ser humano nace con la capacidad de amarse a sí mismo. Pero entonces de repente empiezan quizá a nivel cultural, las imposiciones o las familias, las presiones, entonces ya el autoestima se empieza a condicionar, cuando la autoestima debe ser incondicional. No importa dónde yo haya nacido, quién sea mi familia, qué yo sea, de qué color yo tenga, cuál sea mi orientación sexual, es incondicional mi amor propio. Yo me tengo que aceptar como yo soy.
y ser gentil conmigo mismo. Sin embargo, cuando yo empiezo a condicionar mi autoestima a que si me aceptan en cierta universidad. Yo te iba a hablar de eso, y perdóname que te interrumpa, porque pienso que la autoestima se lacera mucho con la expectativa que tiene uno de la aceptación o receptividad del otro ante tal o cual cosa que hagas. Exacto. Entonces quizás las personas, por ejemplo, fíjate tú el tema de redes sociales, que es tan ilustrativo en fotos y en imágenes. Las personas buscan subir una imagen que genere likes porque les da una Exacto. sensación de aceptación. Eso es validación. Ajá, validación, exacto. Entonces ahí Entonces la autoestima ahí la pones te vulnerabilizas porque se la dejas en mano a Claro. lo que opina un tercero de ti. Claro, porque está condicionada a la aceptación y validación externa. Entonces, la autoestima tiene que ir de mano con la autovalidación. O sea, yo soy la responsable de validarme a mí misma. Mientras que si yo hago las cosas esperando la opinión o reacción del otro, ya inmediatamente mi amor propio o la admiración que yo pueda sentir por mí va a depender de la opinión de otro. Entonces ya no es autoestima, porque no viene de dentro, viene de fuera. Entonces, el condicionarla a esas cosas, el esperar o hacer las cosas buscando la aceptación, el amor, la aprobación del otro, la validación del otro, es lo que pone en riesgo nuestra autoestima. O sea, tenemos que prepararnos para no ser de alguna manera vulnerables a la opinión ajena, que no nos, entre comillas, que no nos importe. Que no nos afecte. Que no nos afecte. Porque yo puedo, por ejemplo, yo en mi carrera tuve mentoras y para mí era importante la opinión de ellas en mi periodo de formación, pero no necesariamente mi estado emocional dependía de esa aprobación. De la opinión de ellas, porque orientación yo sí necesitaba y son personas que yo admiro y respeto como profesionales. Entonces, sí se necesitaba esa guía, necesitaba saber la opinión de qué tú crees, cómo voy a manejar este caso, me está pasando esto, eso sí, pero de ahí a que una opinión vaya a definir cómo yo pienso de mí misma, cuál es la opinión que yo tengo de mí, si quizá como personas dicen que no, yo no doy para esto porque el jefe le dio una retroalimentación negativa, quizá no supo hacer una crítica constructiva, ya yo no doy para esto, yo no voy a estudiar esto, o tengo pacientes que le ha ido mal en la universidad, en alguna materia. Se programan de alguna manera también con que no son buenos en eso, porque ya se lo dijeron. Hay baja tolerancia a la frustración en eso, y entonces depende mucho de la validación externa. Tú sabes que, Catherine, que la autoestima, yo he visto que en niños es impresionante lo vulnerables que pueden ser los niños. Tú sabes que los niños a veces son pueden una esponja. Sí, y aparte de eso pueden ser, sin darse cuenta, quizás a veces un poquito sádicos, por llamarlo así. O sea, no tienen quizás el criterio de no ofender a otro niño. No tienen filtro. No tienen filtro, se puede dar un bullying sin darse ni cuenta a veces. Y los niños y niñas son muy vulnerables en esas edades chiquitos. ¿Cómo se puede construir una autoestima sana de un niño o una niña? Mira, el primero que tiene una autoestima lastimada es el bully. O sea, ese que hiere al otro es el primero que está herido. Entonces, eso a veces nosotros culpamos mucho al bully, pero realmente no estamos siendo compasivos con ese ser que también está sufriendo. Porque para yo hacerte daño, algo tiene que estar sucediendo conmigo. O sea, para hacerlo con intención de hacerte daño. Claro. Entonces, yo creo que el hogar es el lugar de donde debe provenir esa seguridad y ese amor incondicional, de que no importa lo que pase, nosotros te apoyamos, nosotros te amamos. O sea, para que nos enseñen a nosotros a amarnos. No importa lo que veamos en el espejo, si nos gusta, si no nos gusta, porque de repente, yo estoy un poquito más gordita, más flaquita, o lo que sea, pero me amo igual, me acepto igual, disfruto de mi vida igual, me siento cómoda conmigo de todas formas. Y eso viene del hogar. Entonces, la relación, por ejemplo, que tengan los padres entre ellos, aunque no sean pareja, pero la relación de cómo se comunican, cuáles son las palabras que utilizan. Si, por ejemplo, a la hora de decir, de corregir algo, yo te digo que tú estás mal, que tú eres bruto, que tú no sabes hacerlo, que déjalo que lo hago yo, o yo te enseño, o sea, yo no tengo que herirte, ni herir tu autoestima para corregirte algo, ni tengo que generalizar todo tu comportamiento o todo tu ser por un error que hayas cometido o por algo que te esté dando dificultad a entender. Entonces yo creo que si desde el hogar empezamos a criar hijos con
un buen sentido de amor propio y de responsabilidad a sí mismos, creo que son menos vulnerables en las escuelas o ante la presión del grupo. Y en la adultez, en la edad adulta también pueden manejar mejor esas frustraciones que la vida nos trae, porque la vida nos trae frustraciones Claro. que nos ponen a prueba, Catherine. Desarrollan mejor tolerancia a la frustración. Tenemos 30 segundos para despedir. ¿Qué podemos dejar en el imaginario de toda esta teleaudiencia sobre el Día Mundial Internacional de la Salud Mental? ¿Qué exhortación le das al público? Yo invito a todo el mundo a que se dé la oportunidad, por ejemplo, de intentar un proceso terapéutico, que yo sé que muchas personas se tienen miedo a eso. Sí, tienen resistencia. Sí, entonces, y no es solamente porque estén locos, sino para explorar esa parte y ver qué ajustes pueden hacer en esas diferentes áreas que hemos conversado. O sea, que todo el mundo tiene una cita obligada a un acompañante, a un experto en conducta humana, psicólogo, lo que sea, porque verdaderamente traemos tantas cosas desde la infancia que ni cuenta nos damos y que luego en la adultez se hacen un poquito más severas. Qué importante, interesante es hacer un diagnóstico, ir haciendo los ajustes del lugar, Catherine. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a Catherine Langa de Praxis, psicóloga clínica, y verdaderamente, bueno, una cantidad de maestrías que tiene esta señora que ustedes no se imaginan, y un privilegio tenerte aquí. Seguimos con más, mantenga la sintonía, volvemos con constelaciones familiares, entendiendo un poco esos antepasados y lo que de ellos heredamos, con Xiomara Lora.